Les invito para que leamos las Sagradas Escrituras en un pasaje muy conocido, el libro de los Salmos en el capítulo 125, que a la letra dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y concluye este salmo diciendo, paz sea sobre Israel. Qué bonito este pasaje que hemos leído de la palabra del Señor, ya hemos orado, en el nombre del Señor vamos a reflexionar en este pasaje tan bonito de la palabra del Señor. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Es muy importante que nosotros como lectores y escudriñadores de la palabra del Señor tengamos en cuenta el contexto bíblico, el contexto cultural que, que han vivido el pueblo de Israel en el lugar. Es muy importante nosotros mirar desde ese contexto histórico, desde esa área geográfica, cómo está ubicado o en qué lugar está ubicado el monte de Sión. El monte de Sión, estamos hablando de que el pueblo de Israel estaba ubicado en unas llanuras, pero el monte de Sión sobresalía sobre esas llanuras, se alcanzaba a ver a lo lejos. Entonces dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El hecho de que el pueblo de Israel supiera que Dios habitaba en el monte de Sión, en el monte que Dios había como delegado, había separado para que su presencia estuviera ahí, podríamos traerlo como a colación en este tiempo, como decir el santuario que el Señor ha dedicado para hacer sentir allí su presencia. Así era el monte de Sión. Y cuando el pueblo de Israel estaba pasando por momentos dificultosos, cuando estaban pasando por angustia, por tristeza, por desesperación, por momentos de guerra, ellos fueron muy perseguidos. Y ellos a lo lejos alcanzaban a percibir, alcanzaban a ver, allá está el monte de Sión. Y así como el monte de Sión está firme, está seguro, no se mueve, permanece para siempre, así entonces ellos se afirmaban en la palabra del Señor, que así como el monte de Sión, así era el que confía en Jehová. Entonces ellos afirmaban su confianza en el Señor cuando observaban, miraban a lo lejos el monte de Sión. Así también cuando Moisés, dice la palabra del Señor, que él levantó la serpiente en el desierto, era un momento de muerte, un momento de angustia, de desespero, porque las serpientes estaban mordiendo a los israelitas, al pueblo de Israel, a los niños, a los adultos, adolescentes, a todos. Las serpientes no respetaban ni género, ni edad, ninguna categoría, ni que eran sacerdotes, ni que eran orfebres. No, ellos, la serpiente, al ser un animal sin razonamiento, pues picaban y el que era mordido por la serpiente moría. Pero Moisés levantó una serpiente en el desierto y dice que cuando ellos eran mordidos por las serpientes, ellos levantaban su mirada y alcanzaban a ver esa serpiente allá en el monte, porque Moisés la levantó en un lugar alto y el que veía la serpiente, el que mirara a la serpiente era sano de la mordedura de la serpiente. Es decir, que para ellos era algo lleno de fortaleza. Tal vez alguien, imaginémonos nosotros, digámoslo así, en nuestra mente humana, en esa mente fascinante, en esa mente que hace, se imagina las cosas, las proyecta. Imaginémonos cómo es la escena en que una mamá ve que una serpiente muerde a su hijo, pero sabe que la esperanza está en mirar a la serpiente de bronce que hizo Moisés. Yo me imagino que la mamá le decía, mire la serpiente de bronce
que levantó Moisés y verá que usted va a vivir. Y era como ese deseo de que todos miraran a la serpiente que Moisés había levantado para que tuvieran vida. El pueblo de Israel entonces, cuando miraba el monte de Sión, sentían fortaleza, sentían alegría, aunque estuvieran cautivos. Ellos siempre se proyectaban al lado de Jerusalén. Ellos oraban abriendo las ventanas, quedaban hacia Jerusalén porque era la esperanza de que ellos allí en Jerusalén, allí el Señor había prometido que moraría con ellos. Así también nosotros en esta mañana, yo no sé cuál es la dificultad, yo no sé cuál es el problema. La hermana ahorita está orando por los enfermos, por los que están hospitalizados, por los que están apartados. Bueno, tantas oraciones bonitas que hemos hecho en esta mañana. Y yo no sé cuál es tu dificultad, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es el desierto que estés pasando en esta mañana, pero la palabra de parte del Señor viene para todos, para tu vida y para mi vida en esta mañana. Y dice que los que confiamos en el Señor, si usted y yo esta mañana estamos confiando en el Señor, somos como ese monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero adicionalmente, el salmista dice que así como el monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre, así somos los que confiamos en el Señor. Pero también dice que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ¿sí? La ciudad de Jerusalén está rodeada por una serie de montes, digámoslo así, que la protegen de la inclemencia del frío, de las tormentas de arena, porque está rodeada por montes. Pero dice que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Usted y yo somos pueblo del Señor, somos linaje escogido, real sacerdocio. Entonces debemos de creer en esta mañana que el Señor está a nuestro alrededor. Siempre que tengamos la necesidad, siempre que tengamos la dificultad, que tengamos el problema, que estemos enfermos, busquemos el horizonte, busquemos la presencia del Señor, busquemos el lugar de esa serpiente que Moisés levantó, que usted y yo podamos orar, clamar al Señor, porque la palabra del Señor dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy no tenemos esa serpiente para mirarla, hoy tenemos al Señor, al autor de nuestra salvación. Él ha sido levantado en una cruz, en un madero, pero para que usted y yo cuando miráramos a ese Calvario, a ese lugar, a ese Gólgota, obtengamos vida, obtengamos salvación, obtengamos sanidad. Lo que necesitamos de parte del Señor, busquémoslo en su presencia, que así como el Señor prometió estar con su pueblo, todos los días Él estuvo. Si miramos cuánto tiempo estuvieron ellos en el desierto, ellos no solamente estuvieron 40 años en el desierto, estuvieron 40 años en el desierto de Cades Barnea, pero ellos estuvieron más tiempo en el desierto porque se demoraron 2 años para llegar desde Egipto hasta el monte de Sinaí y aproximadamente un año más para llegar hasta el desierto y luego 40 años. Y dice según la historia que se demoraron caminando 2 años para llegar a la tierra prometida. Entonces, eso fue un largo recorrido, pero el Señor prometió que estaría con ellos todos los días y aunque ellos fallaron, cometieron errores, muchos murieron en el camino, pero el Señor cumplió su promesa. El Señor ha cumplido la promesa hasta hoy. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y esta mañana hemos visto su misericordia en nuestro favor. A veces hemos estado enfermos, a veces hemos estado afligidos, hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, pero la mano del Señor siempre ha estado a nuestro alrededor. Solamente que a veces nosotros no lo vemos, no percibimos, porque miramos con los ojos carnales, con los ojos de la duda, con los ojos de la incredulidad. Pero ¿será que yo sí puedo? ¿Será que el Señor sí está conmigo? ¿Será que el Señor sí me escucha? Y hay tantas voces y tantos espíritus que quieren llegar a desanimarnos, pero esta mañana el Señor nos invita para que reanimemos esa confianza, retomemos esa fortaleza en el Señor, que así como el Señor estuvo con el pueblo de Israel en todo este tiempo, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y nosotros lo debemos de creer, debemos de llenarnos de confianza, de valor,
de fortaleza, porque el Señor lo que promete, Él lo cumple. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Si Él ha prometido estar con nosotros, Él así lo hará. Amén. Porque Él dice que no habiendo otro más grande por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces debemos de confiar, mis hermanos, en esta mañana, que el Señor está con nosotros, que el Señor está con nuestra familia, que el Señor está con nuestra economía, que el Señor está con la iglesia, porque Él ha prometido estar con nosotros y nosotros debemos de creer a la palabra. No es solamente un versículo más, ese que tantas veces escuchamos, ese que tantas veces decimos, cuántas veces hemos dicho el versículo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y hasta ahí llegamos. Pero qué bueno que usted y yo esta mañana cojamos esta palabra y la mastiquemos, la trituremos, no la comamos y que haya vida en nuestro corazón, vida en nuestro ser, porque cuando escuchamos la palabra del Señor produce en nosotros vida. Amén. Miremos que Lázaro estaba muerto, estaba allí sepultado, 4 días de muerto, pero cuando escuchó la voz de Dios, esa voz le produjo vida. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, inmediatamente Lázaro se incorporó de nuevo. El Espíritu volvió y le dio vida a Lázaro. Y miramos entonces muchos pasajes de la palabra del Señor que con la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, todo lo que vemos. Pero es necesario que usted y yo esta mañana renovemos esa confianza, esa fortaleza en el Señor. Yo no sé en qué parte del mundo estás. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu dificultad, pero estamos aquí en esta mañana reunidos a través de la virtualidad. No estamos en un solo lugar, pero qué bueno que el Señor, como dice su palabra, que ha reunido de tribus, de lenguas, de países, bueno, de tantas culturas, el Señor nos ha reunido para que esta mañana nos llenemos de confianza y de poder, y sigamos adorando al Señor, sigamos engrandeciendo su nombre, como dice la palabra del Señor, aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dijo el escritor sagrado, con todo yo me alegraré en Jehová. Porque así como el Señor en algún momento le quitó todo, permitió que el enemigo le quitara todo a Job, el Señor también le devolvió. Miró la fortaleza que tenía Job, lo colocó aún como ejemplo frente al enemigo y luego le devolvió lo que el enemigo le había quitado. Así es de que usted y yo esta mañana debemos de fortalecernos en el Señor, de llenarnos de esa confianza, que este momento difícil no va a ser eterno. No, el único eterno es el Señor Jesucristo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Que llega el momento de la dificultad, si clamemos a Él, miremos a ese monte de Sión por la fe, miremos al Calvario, recibamos la salvación, recibamos la sanidad, recibamos de parte del Señor, pero seamos fuertes, así como lo fue Job, luchando, sosteniéndose en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, que más adelante Él recibió la recompensa. Así también nosotros, cuando llegue ese momento de dificultad, cuando llegue ese momento de prueba, sostengámonos firmes, firmes como el Señor nos ha llamado, que así como este monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre, el enemigo tenga que decir, a ese lo he atacado, a ese lo he tentado, pero está ahí firme delante de Dios, no lo he podido vencer, no lo he podido derrumbar, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. El consejo de parte de Dios en esta mañana para todos es que nos llenemos de esa confianza, nos llenemos de ese poder, de esa autoridad, sigamos firmes delante del Señor, que la recompensa pronto vendrá de parte de Dios. Puede que humanamente no la recibamos, pero sí nos espera un galardón, nos está preparada una corona de gloria allá en el reino de los cielos. Gracias a Dios por este consejo de la palabra del Señor. Gracias por haberme tenido en cuenta. Les deseo que el Señor les bendiga de una manera muy especial y no olvidemos el consejo de la palabra del Señor en esta mañana.
Que Dios les bendiga a todos de una manera muy especial.